Ahora podemos dirigir nuestro amor bondadoso hacia alguien a quien amamos profundamente, deseándole todo el bien. Traigamos a nuestra mente a aquella persona especial. Que él, ella o ellos estén en paz, felices y ligeros en cuerpo y en mente. Que puedan estar libre y a salvo de cualquier accidente o daño. Que puedan estar libre de la ira, las aflicciones, el miedo, la ansiedad, las preocupaciones y los estados de mente insanos. Que aprendan a reconocer y transformar el origen de la ira, la ansiedad y las aflicciones en sí mismos. Que aprendan a mirarse con los ojos de comprensión y amor. Que sean capaces de reconocer y tocar las semillas de alegría y felicidad en sí mismos. Que puedan aprender a identificar y comprender las fuentes de ira, ansia y engaño en sí mismos. Que aprendan a nutrirse con gozo cada día. Que sean capaces de vivir frescos, sólidos y libres.
que puedan liberarse de los extremos del apego y la aversión sin llegar a ser indiferentes. Reconociendo nuestra capacidad de comprender el sufrimiento y nuestra capacidad de desear bondad y amor, nos invitamos a dirigir nuestra práctica de amor benevolente a aquellas personas que están en este momento con nosotros en este grupo. Somos más de 180 personas. Y también vamos a incluir en el círculo a aquellas personas con que sintamos cierta dificultad en la relación, que despierten en nosotros emociones difíciles como la rabia, de manera a abrir nuestro corazón y ofrecer con generosidad nuestro amor bondadoso, deseándole a las personas que no conocemos y que están en este momento compartiendo con nosotros el bien con un anhelo sincero, sin discriminar, y también a aquellas personas con las que tenemos dificultades. Que ella, él, ellos y ellas estén en paz, felices, ligeros en cuerpo y mente. Que estén libres y a salvo de cualquier accidente o daño. Que estén libres de la ira, el miedo, la ansiedad, las preocupaciones y los estados de la mente insanos.
que aprendan a reconocer y transformar el origen de la ira, la ansiedad y otras aflicciones en ellos mismos. Que puedan mirarse con los ojos de comprensión y amor. Que sean capaces de reconocer y tocar las semillas de la alegría y la felicidad en ellos. Que aprendan a nutrirse con gozo cada día. Que sean capaces de vivir libres, frescos y sólidos. Que puedan liberarse de los extremos, del apego y la aversión, sin ser indiferentes.
Muchísimas gracias a la Sangha de Bogotá por esta maravillosa meditación. Y bueno, ahora vamos a empezar con nuestra plática de Dharma. Ya les presenté al maestro Michael Schombacher. Gracias. Buenos días y buenas tardes aquí en Europa. Voy a utilizar la pizarra, así que voy a quitar el papel que está allí. Y voy a pedir a Claudia, si algo no se ve claro, por favor que me lo menciones. Sí. Bueno, pues la charla de hoy el tema es volver a uno mismo o volver a una misma y a raíz de eso crear o descubrir la estabilidad en nuestro interior. Es posible sentirse estable, es posible ser feliz. Vamos a ver. Entonces, un punto que he puesto aquí así en grande es parar. Y Thich Nhat Hanh, o Thai, como se le llama también, que significa en vietnamita, significa maestro, habla mucho de parar. Y yo me acuerdo la primera vez que llegué a Plum Village, por allá en el 96, llegué un miércoles y el jueves dio una charla. Y lo primero que habló era de parar. Y cuando mencionó esa palabra, la mencionó en inglés, me di cuenta que yo no había parado y que me era muy difícil parar. ¿Qué significa parar? No parar. Para mí, y he puesto número 1, es energía de hábito. Para mí era que yo no podía reconectar conmigo mismo. Huía de mí mismo. Y ese huir de mí mismo, ese no conectar con mí mismo, era una gran causa de sufrimiento y yo no sabía qué hacer con ello. Me di cuenta que casi toda mi vida lo que había practicado era correr, hacer muchas cosas. Entonces, cuanto más hacía, más me alejaba de ese estar con uno mismo. Entonces, yo he puesto debajo de energías de hábito piloto automático y muchas veces me doy cuenta que voy en piloto automático, que hago las cosas sin ser conscientes de ello. Cualquier cosa, aunque por muy mundana que sea, muchas veces no estoy presente con esa actividad. Por lo que sucede que cuando hago una actividad, parte de mi mente está en otro lugar. Entonces, la relación que tengo con una actividad, con una persona, pues estoy parcialmente ausente. Y otra actividad que es fuente de esa energía de hábito es que siento que la felicidad siempre está en el futuro, nunca está aquí. Por lo tanto, trabajé, estudié, hice muchas cosas. Me fui incluso a Australia en el 88 buscando el paraíso. Y me di cuenta que el paraíso siempre lo buscaba fuera de mí. Y eso incrementó mi sufrimiento. Hizo que ese no poder parar, de hecho, incrementase. Entonces yo pensaba que tenía que hacer más. Cuando calladamente mi corazón me decía que tienes que hacer menos, pero la inercia de hacer más ahogaba esa sabiduría interior que no me dejaba escuchar. Entonces podríamos decir que energías de hábito nos impiden vivir este instante presente. Me impiden
realmente estar aquí y me impide realmente disfrutar de lo más mundano o de lo más bonito. Yo puedo estar caminando en un lugar muy hermoso, pero no darme cuenta porque estoy hablando, estoy ausente. Podemos incluir en ese energías de hábito tendencias mentales negativas también, o creencias, o fuertes emociones o energías como ir muy rápidamente a hacer todo con rapidez. Entonces podríamos decir que ese energías de hábito es un gran obstáculo a poder volver a uno mismo. Y es una gran fuente de inestabilidad. Podríamos hablar largo y tendido sobre energías de hábito, pero moveré al segundo punto, que es el descansar, volver. Y Thich Nhat Hanh tiene una frase en una caligrafía en la que dice: he llegado, estoy en casa. He llegado, estoy en casa. Para mí eso es una frase espiritual, no es una frase mundana. He llegado, estoy en casa. No hace falta que busque. Aquello que estoy buscando no está afuera. Una tendencia de la energía de hábito, Thich Nhat Hanh ofrece una imagen muy interesante. Es como el rey o la reina de su reino se han ausentado. Y un poco es la situación interior que a través de la energía de hábito yo me he ausentado. Mi rey no existe dentro de mí. O la reina se ha ausentado. Entonces lo que sucede es el caos. Entonces descansar significa dar una pausa, pausar, volver a sentir mi cuerpo, tomar una respiración. Hemos escuchado varias veces la campana. La campana es una invitación para volver a tu cuerpo, para volver a tu respiración, para volver a sentir qué es lo que está sucediendo en tu interior, en vez de siempre insistir en hacer o ir fuera de mí. Es un poco recuperar el contacto de nuevo conmigo mismo. Muchas veces el rey o la reina huye porque en su reinado hay mucho caos, hay mucho dolor. Y eso es comprensible porque, por la regla general, pues es difícil estar con nuestro sufrimiento. Yo lo he experimentado directamente. Entonces es normal que uno se quiera ausentar o quiera poner la televisión o quiere comer algo. En mi caso suele ser chocolate. Pero no es una estrategia buena a largo plazo, porque también eso aumenta los kilos. Yo lo he notado. Entonces, descansar no significa estar delante de la televisión o ir a tomar refugio en el refrigerador, sino es poder realmente conectar con el cuerpo. En Plan Village, en la práctica, el programa de Plan Village, hay un día de pereza. Un día de descanso. Yo cuando llegué a Plan Village no me lo podía creer. Los monjes descansan también. Es posible que, porque claro, la idea que tiene uno de un monje budista es que tiene que practicar la espiritualidad y rezar o cualquier cosa, cualquier imagen que surja en nuestra mente. Pues no, había un día de pereza y era justamente el lunes. Ese lunes no se hace nada. No hay ni campana. Era una invitación sabia de Thich Nhat Hanh de no hacer que la práctica sea hacer, sino es una oportunidad para realmente no hacer nada, para volver a ti mismo, porque la energía de hábito es siempre hacer, siempre hacer, siempre hacer, siempre hacer.
Si no, lo podéis observar vosotros mismos. El tercer punto es nutrir lo positivo. La mayoría de nosotros tenemos lo que yo llamaría una percepción distorsionada. Hay una tendencia también del cerebro a dar y observar dar más importancia a lo negativo, a lo que está mal, que a lo que está bien. Y Thich Nhat Hanh da una frase muy interesante que dice, de hecho, hay muchas más cosas en tu vida que dan felicidad que las que dan sufrimiento. Y parte de mí nunca ha creído que cree que eso es verdad, que hay cosas buenas en mi vida, que hay cosas positivas en mi vida, porque siempre le he dado mucho más importancia a esa percepción negativa. Y si vemos, sobre todo en los países latinos, también hay esa tendencia a veces de ver lo negativo, de quejarse, de juzgar a los demás, sobre todo en España, al crecer, había mucho juicio. ¿De dónde viene de dónde viene ese juzgar? Y el daño que hace a uno mismo, juzgarse a uno mismo y juzgar a los demás. Y siempre ver la falta, los fallos, lo que no funciona bien. En Inglaterra es el mal tiempo. El mal tiempo es llover. Llueve, hace mal tiempo. Cuando veo la televisión y el parte meteorológico, normalmente siempre, si hay mucha nube, es siempre negativo. Es negativo. Pero eso es una percepción. Y es muy importante que no seamos víctimas constantes de esa percepción, sino es muy difícil. Nos lo ponemos muy cuesta arriba. Y está muy claro que yo cuando llegué al monasterio tenía mucha percepción negativa. Y me costó, de hecho, un par de años equilibrar la balanza. No significa que seamos ciegos a los fallos que no todo está bien, claro. Pero hay ese énfasis, ese énfasis de que es negativo, vamos a hacerlo más negativo todavía. La cosa está negra, vamos a hacerla más negra todavía. Entonces hay estados mentales, emocionales muy positivos. Entonces aquí el énfasis es reconocer que es muy importante regar las cualidades en uno mismo positivas. El aprecio, por ejemplo, la gratitud, la amabilidad, el altruismo, la generosidad. O sea, hay una lista muy larga de cualidades positivas que como hemos hecho en esta meditación, al conectar con ellas, tienen un efecto sobre nosotros. Y tienen un efecto positivo. Entonces, la atención plena, que es lo que estamos hablando de la práctica de la atención plena, es esa capacidad de estar en el presente, consciente, sin las cargas negativas, sin las cargas del pasado y sin sufrimiento. Es esa capacidad de estar realmente presente. Y cuando estoy presente, mi percepción no es negativa, de hecho cambia completamente. Incluso ver una flor puede ser conmovedor, ver unas nubes, ver el cielo azul, oír voces, muchas cosas cambian. Eso es muy importante y para eso necesitamos parar, necesitamos descansar, necesitamos llegar aquí. No estar corriendo hacia el pasado o con remordimiento del pasado o corriendo hacia el futuro. Siempre corriendo hacia algún lugar que no es aquí. El cuarto punto es uno muy interesante y nos budismo hace siempre mucho hincapié. Y aquí he puesto un globo. No sé, espero que lo veáis. ¿Se ve bien el globo?
Sí, ¿eh? Este es el globo del mindfulness. Este globo solo sube, tiene la curiosa cuestión de que solo sube si sueltas. Si no sueltas lastre, no sube. Entonces la práctica de soltar es eso. Soltar el pasado, soltar la ira, soltar mis creencias, abrir la mente, abrir mi mente. No, no, esa tendencia, hay una tendencia de la mente de aferrarse. Yo tengo razón. Muchas veces en España hay una discusión, normalmente ambos lados, bueno, en España, en Inglaterra también, no le voy a dar demasiada... no. En Inglaterra también, por supuesto, en cualquier país. Divisiones políticas, de opiniones, vemos las noticias, están llenas de personas que aferran a sus creencias. Entonces, cuando tú aferras, hay tensión. Esa tensión se va acumulando, se va acumulando y se va acumulando. Mentalmente, físicamente, emocionalmente. Y es un gran dolor y una gran carga. Hay que soltar. Por eso como monje, la estrategia de monje es muy interesante, porque ellos sueltan casi todo. Porque una vez que más espacio en tu interior, empiezas ya a sentir qué es lo que sucede en ti. Empiezas a reconocer que todo, el rey empieza a volver a su reino, la reina vuelve a volver a su reino y empiezas a tomar responsabilidades. A veces son mis responsabilidades, pero también a darse cuenta que hay cosas buenas en cada uno de nosotros, no todo es negativo. Entonces, soltar significa muchas cosas. También a veces ahí habla de las vacas, de que tenemos vacas. A veces las vacas son proyectos. Si tienes muchos proyectos, a veces se convierten en una vaca pesada. Entonces está ahí, dice, tienes que soltar tus vacas, tienes que tener menos vacas, si no, no vas a ser feliz. Y aquí de nuevo se podría hablar mucho más de soltar, pero esencialmente soltar es una parte importante de poder volver a uno mismo. Es una gran parte importante de poder volver a uno mismo, porque si te aferras a algo, estás bloqueando. Ya sea una idea, un prejuicio, una creencia, estás bloqueando tu corazón. Lo que tu corazón funciona mejor cuando está abierto. Hay otro dicho, dice, los paracaídas funcionan cuando se abren. Es una metáfora para tu mente. Si tú tiras con un paracaídas y no lo abres, te vas a pegar una buena castaña. Entonces, un poco esa es una buena imagen. Abre tu corazón, solo puedes abrirlo cuando sueltas. El quinto punto es regar las semillas. Todo esto son diferentes, digamos, estrategias o puntos que nos ayudan a ir a una dirección. Esa dirección es hacia nuestro interior, pero no es un lugar singular. Hay muchos aspectos de nuestro interior y no son tan fáciles de describir. Pero aquí el modelo que yo ya he hablado antes de este modelo de la mente, lo vamos a utilizar hoy también. Porque en el quinto punto, regar las semillas, Thich Nhat Hanh habla de nuestra mente como dos lugares. La conciencia mental, que suele ser lo que nosotros pensamos que somos, soy yo tengo esta capacidad de pensar, de hablar, de analizar, y normalmente yo creo que soy esta capacidad, pero luego hay otra parte de la conciencia, de la mente, quizá que es el subconsciente,
esa parte quizá está presente, pero no la conozco tan bien. Pero en la mente, la conciencia almacén, la llamamos conciencia almacén, hay cualidades, las llamamos semillas. Y hay 51 tipos de potenciales o capacidades que cada ser humano tiene. Una es la atención plena, otra es la capacidad de ser bondadoso. A veces no tengo bondad, pero eso no significa que no existe la bondad en mí. A veces no tengo la ira, pero no significa que no tenga ira. Solo hace falta que alguien regue mi ira y puede que se manifieste en mi conciencia mental como ira. Hay ecuanimidad, hay todo tipo de semillas y realidades. Estas semillas son regadas por lo que entra por nuestros sentidos, los oídos, los ojos. Entonces Thich Nhat Hanh habla de que esta conciencia mental, el pensamiento es como el jardinero, y aquí donde están las semillas, es una imagen muy bonita, es el jardín. Y en ese jardín o tu huerto tiene todos tipos de realidades. Aquí, ¿qué clase de semillas estamos regando? Si yo oigo malas noticias cada día, estoy regando las semillas de la ira o del miedo. Entonces, aquí ponemos importancia en el sentido de qué clase de semillas estamos regando en nuestra conciencia. Y la estamos haciendo cada día. Simplemente incluso pensar. Si pienso algo negativo, reforzará esa realidad negativa en mí. Si pienso en algo positivo, va a reforzar esa realidad positiva en mí también. Sobre todo si aplico la atención plena. Estoy mirando la hora para que no me pierda demasiado. Entonces, por ejemplo, he puesto aquí la palabra amorosa y consciente. Eso es una práctica que se hace en Plan Dinesh. Porque a través de la palabra amorosa y consciente, queremos regar en la otra persona lo más bello. Y cuando he regado los aspectos más bellos en esa persona, la persona siente que puede volver a sí misma. La persona siente que se siente escuchada, que se siente apreciada. Esas son cualidades y semillas positivas que de hecho devuelven a ti mismo. Porque sientes amor, sientes respeto, sientes generosidad, sientes bondad. Eso hace que vuelves a ti mismo y puedes descubrir estas semillas positivas en ti. Esto está grabado, entonces no hace falta que toméis demasiadas notas. De todas maneras, esto siempre va cambiando. Si hablaré mañana del mismo tema, hablaría de otras cosas. Entonces aquí el quinto punto, regar semillas, eso es una cosa muy importante. ¿Qué clase de semillas estamos regando en nuestra vida cotidiana? Ya sea lo que estoy viendo, los films, las películas, las conversaciones, lo que voy leyendo, ¿qué clase de realidad están reforzando en mí? ¿Qué clase de visión del mundo o de mí mismo está? Porque eso es lo que está creando, eso es lo que estamos creando. Esa realidad se va a reforzar. La conciencia almacén lo que hace es reforzar lo que tú das. Somos lo que consumimos, sin lugar a dudas. Entonces, si yo consumo más cosas tóxicas, me será muy difícil volver a mí mismo porque mi interior se está toxificando. La violencia, el odio, todas estas realidades no significa que yo no tenga la capacidad de estar con el odio, pero tengo que reforzar primero las semillas positivas. Si no, voy a sentirme desbordado. El sexto punto es la capacidad de abrazar nuestro sufrimiento. Y esto solo lo podemos hacer cuando volvemos a nosotros mismos. Quizá es el punto más importante para que tenemos que hacer para sentir que volvemos a nosotros mismos. Yo he observado que en la mayor parte de mi vida he huido de mi sufrimiento.
o he ocultado mi sufrimiento. Entonces he ido siempre buscando la salvación fuera de mí, porque nunca sentía que había un lugar seguro en mí. Nunca sentía que había un lugar estable y seguro. Hasta que empecé a practicar la atención plena, la meditación. Hasta que observé personas, estuve con personas que regaban mis semillas positivas. Porque yo nunca pensé que tenían semillas positivas. Nunca pensaba que tenía semillas positivas. La única interpretación era mi mente. La única interpretación que yo entendía era mi mente, la conciencia mental. Entonces la invitación es, por eso es el cuidar de nuestro jardín, de cuidar de nuestras semillas, de descubrir las semillas positivas que hay en nosotros. Y regarlas es muy importante. Porque eso nos da la capacidad para huir menos del sufrimiento, para acercarnos un poco más hacia el dolor, a esas cosas, esas emociones que a mí a veces me dan miedo. A mí me da miedo mi sufrimiento. O me daba miedo mi sufrimiento. A mí me daba miedo mi ira. Yo huía de mi ira porque sentía su potencial destructivo. Pero, claro, hay momentos donde salía la ira. Entonces, una vez que sale así, no hay control. Pero ahora a veces tengo la capacidad de poder estar con la ira y hacerme cargo de ella. De realmente estar presente. Es como un niño que está llorando. Pero ese niño o niña está en mi interior. Y Thich Nhat Hanh dice, no vas a pegar a tu niño. ¿Cómo vas a pegar a tu niño? Si lo que hace falta es que lo cuides. Ahora, yo sé que las tendencias negativas, las energías de hábito son muy fuertes. Es el primer punto. Entonces, claro, la estrategia es ser conscientes de esas energías de hábito que nos hacen hacer lo opuesto. No volver a mí mismo. Alejarme de mí mismo. De tener miedo de mí mismo. Por eso, el primer punto es conciencia de las energías de hábito y poder intentar transformarlas por la práctica de parar. Cuando escuchamos la campana en Plan Village, tomamos una respiración para parar. Yo en donde vivo, cuando subo a la escalera, paro y subo la escalera conscientemente, no a toda pastilla. Cuando entro en el cuarto de baño, tengo un pequeño reloj de arena para acordarme de que quiero limpiar los dientes con conciencia, de tomar una ducha con conciencia, de ir al cuarto de baño y sentarme con conciencia. Si no hago esto, no hay conciencia. ¿Qué hay? Energía de hábito. ¿Y qué hace la energía de hábito? Es dispersar, es olvidarte de tu reino, ausentarte. Por eso descansar es importante. Voy a hacer un pequeño repaso. Yo he venido 4 horas aquí a esta pequeña oficina y puedo venir aquí a pie en 15 minutos. Me he tomado 40 minutos. ¿Por qué no? ¿Qué prisa hay? ¿Qué prisa tengo? Hay un pequeño arroyo, me he parado al lado del arroyo para sentir el agua, para sentir que estoy vivo. Porque si pienso, no estoy vivo. Si voy a toda pastilla de A a B, el espacio entre el A y el B desaparece. ¿Qué forma de vivir es esa? Para mí no es una forma de vivir. Es una forma de correr.
de ausentarse de la vida. Y por supuesto, al siempre estar ausente, nunca hay una sensación de estar aquí. Y descubrir, de volver a ti mismo. Y sí, a veces no siempre es lo más agradable. Por eso tomo una inspiración. Por eso tomo una inspiración. Intento estar presente y empezaré quizás a sentir esa intensidad de que me hace ir a algún lugar. Incluso en los sueños, me acuerdo cuando era novicio, a veces era atendiente de Thich Nhat Hanh. Lo único que tenía que hacer es hacer té, llevar su bolsa antes de que él se fuese a la sala de meditación para dar una charla. Y le dije un día que tuve un sueño y en este sueño estaba corriendo. Y era cuando yo manejaba un restaurante, yo llevé un restaurante, qué locura. Se me ocurrió llevar un restaurante, pensé que era una buena idea y resultó ser una carga fenomenal. Y yo estaba en este restaurante lleno de gente, yo corría, y cuanto más corría para servirles la comida, menos hacía. Y Tai me dijo, Thich Nhat Hanh me dijo, ¿pudiste parar en el sueño? No pude parar, no podía parar. Entonces eso indica que estamos corriendo incluso en los sueños. Yo creo que todos podemos hacer esa reflexión. Y que es más fácil ausentarse que volver. Pero eso es una percepción errónea. Es una percepción errónea. Porque es una interpretación, lo que yo hago, lo que yo siento es una interpretación. Y normalmente, como dice antes, suele ser una interpretación negativa. Entonces, mi dolor, mi ira, todas estas cosas las suelo interpretar a la luz negativa. Y una gran transformación es ya no ver estas cosas en una luz negativa. Una gran transformación es como esta práctica de la meditación de poder abrazar tu ira con amorosa benevolencia, con bondad. Y ese es el sexto punto. Estoy aquí para ti. Estoy aquí para ti. Y es solamente entonces cuando tú empiezas, yo empiezo mi trabajo de volver a mí mismo. Porque empiezo yo a cuidar de estas realidades, de mi niño interior, de mi niña interior, de mi ira. Porque todas estas realidades solo son una interpretación. La mente, el jardinero, no siempre entiende lo que existe en su jardín. A veces ve una mala hierba y dicen, Dios mío, ¿qué es esto? Hay que arrancarla. Pero a lo mejor forma parte esencial del jardín. Entonces, el jardinero que medita tiene que poner su culo en la tierra, y yo lo he hecho. Poner tu culo en la tierra, sentarte y simplemente sentarte con las hierbas, las flores, las abejas, las mariposas. Siente la tierra. ¿Qué prisa hay? Como dice un amigo mío, si al final vas a acabar en el cementerio, no tengas prisa para llegar allí. Entonces Thich Nhat Hanh habla, he llegado, estoy en casa. Ese es el mantra, he llegado, estoy en casa. Yo estoy practicando para llegar. Estoy practicando para estar en casa, no ausentarme de mi casa. Yo me he ausentado muchos años ya, pero no ayuda, el ausentarse no ayuda. Entonces el sexto punto es abrazar, poder tener la capacidad de abrazar nuestro sufrimiento. Hay un séptimo punto que es quiénes somos, pero esto lo dejaremos para otro día. Entonces sí, la campana, en plan, le suena la campana
todo el mundo se para. Todo el mundo toma una respiración. Ya sea para parar la energía de hábito o para regar tus semillas positivas o para descansar o para soltar. A veces hay que soltar. Y lo único que practico, soltar, 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 soltar. O lo único que practico es nutrir positivo, lo positivo, lo positivo, lo positivo. O lo único que practico es descansar, descansar, descansar. La elección es nuestra. La única cosa que hay que descubrir qué es lo que tenemos que hacer para volver. Es soltar. Yo al final, el restaurante que yo llevé, lo solté. Pero sí, era como aguantar un trozo de metal caliente y me estaba quemando la mano. Lo solté enseguida. Toda la plata, todo no valía la pena, porque mi corazón se marchitaba. Me es más válido, tiene más valor para mí un corazón libre y alegre que tener mucha plata, pero poca felicidad. Y conozco bastante gente que tiene mucha plata y muy poco tiempo y poca felicidad. Y aquí terminamos por ahora.